Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar con las potencias de funciones trigonométricas, pero esta vez lo vamos a ver para el segundo integrando. Recordar que en el vídeo anterior habíamos visto estos dos casos para el primer integrando. Bueno, pues en este vídeo vamos a ver estos tres casos para este segundo integrando. Y para que quede muy claro el por qué tenemos tantos casos, bueno, pues vamos a explicar nuevamente esto de los exponentes. Recordar lo siguiente, que si la función seno tiene un exponente entero positivo o impar, lo que vamos a obtener es una suma de potencias de coseno que van a quedar multiplicando a la función seno de x. Si conseguimos eso, bueno, pues nosotros ya sabemos cómo obtener su integral porque eso lo hemos visto en el vídeo anterior. Ahora bien, como necesitamos seno de x, que es la que va a quedar multiplicando por todas las potencias de coseno, ¿cómo obtenemos nosotros seno de x a partir de esta potencia de seno? Bueno, pues si su exponente es impar, si le restamos una unidad, bueno, pues vamos a obtener seno de x y también vamos a obtener otra potencia de seno, pero esta vez va a tener como exponente un número par. Por ejemplo, si tenemos seno elevado a la 5 de x, al restarle una unidad a este exponente, obtenemos seno elevado a la 4 de x multiplicado por seno de x. Aquí tenemos seno de x, que es la que queda multiplicando a todas las potencias de coseno. Y aquí tenemos otra potencia de seno, pero esta vez ya vemos que su exponente es par. ¿Cómo convertimos nosotros esta potencia de seno en una potencia de coseno? Bueno, pues como aquí hemos obtenido esta vez un exponente par, bueno, pues recordar que tenemos esta identidad trigonométrica. Ya sabemos que seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x es igual a 1, o lo que es lo mismo, seno de x al cuadrado es igual a 1 menos coseno de x al cuadrado. Bueno, pues siempre que tengamos una potencia de seno elevada a un entero positivo par, nosotros podemos emplear esta identidad de aquí. Así convertimos esta potencia de seno en una potencia de coseno. Y da igual que aquí necesitemos este exponente que sea igual a 2, porque si aquí obtenemos un número par, al dividirlo entre 2, ya sabemos que vamos a obtener seno de x elevado a 2, y todo ello elevado a ese resultado, en este caso a 2. ¿Qué es lo que tenemos dentro de los paréntesis? Lo que tenemos aquí en la parte de la derecha, que va a quedar elevado, en este caso, a 2. Bueno, pues lo tenemos fácil. Cada vez que este exponente sea impar, ya sabemos que si le restamos a ese exponente una unidad, vamos a conseguir seno de x y también una potencia de seno que sea par. Como es par, podemos emplear esta identidad de aquí y vamos a convertir esa potencia de seno en una potencia de coseno. ¿Y el resultado cuál va a ser? Bueno, pues va a ser una suma de potencias coseno que van a quedar multiplicando por seno de x. Y una cosa a comentar es que realmente no necesitamos esta multiplicación. Si nosotros realmente tenemos este integrando de aquí, donde ya vemos que su exponente es un entero positivo impar, bueno, pues ya sabemos que vamos a obtener realmente una suma de potencias coseno que van a quedar multiplicando por seno de x. Porque ya sabemos que si le restamos una unidad, vamos a obtener seno de x, y luego vamos a obtener nuevamente una potencia de seno, pero esta vez va a quedar elevada a un entero positivo par. Como va a quedar elevada a un entero positivo par, empleando la identidad correcta, vamos a obtener el resultado. ¿Qué pasa si los exponentes son ambos pares? Bueno, pues que tenemos que emplear otras identidades trigonométricas. Por ejemplo, si tenemos seno al cuadrado de x, ya sabemos que tenemos lo siguiente: 1 entre 2, y luego tenemos 1 menos coseno de 2x. ¿Por qué tenemos que emplear esta identidad y no tenemos que emplear esta otra identidad de que seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x es igual a 1? Porque realmente si estos dos exponentes son pares, nunca vamos a poder emplear esta identidad de aquí. Y vamos a verlo con un ejemplo. Si tenemos seno al cuadrado de x, al restarle una unidad sí que vamos a obtener seno de x, que es lo que necesitamos, pero aquí vamos a obtener esta potencia de seno y ya vemos que tenemos un exponente entero positivo impar. Como es un entero positivo impar, no podemos emplear esta identidad de aquí porque necesitamos un entero positivo par. Y si pensáis en restarle una unidad, bueno, pues vais a obtener nuevamente seno de x, que va a quedar multiplicando a seno de x. Y vamos a tener potencias de coseno de x que van a quedar multiplicando a seno de x al cuadrado. Y necesitamos seno de x. Bueno, pues ya vemos que si tenemos potencias pares, realmente no podemos emplear esta identidad de aquí, pero recordar que tenemos otras identidades trigonométricas. Entonces, cuando son exponentes pares, bueno, pues simplemente empleando estas identidades trigonométricas vamos a llegar al resultado. Bueno, pues con esto cubrimos realmente todos los exponentes. Cuando tenemos exponentes enteros positivos impares y también cuando tenemos enteros positivos pares.
Bueno, pues ¿qué nos pasa realmente con el segundo integrando? Bueno, pues vamos a empezar con el caso 1. Y esta vez ya vemos que como integrando tenemos esta multiplicación de aquí, donde tenemos una potencia de tangente que está multiplicando a una potencia de secante. Ya veo que aquí me he equivocado, no es coseno, sino que es secante. Pero bueno, ya vemos que tenemos esta multiplicación de aquí. Bueno, pues nos está diciendo que para el caso 1, m tiene que ser un entero positivo impar, es decir, el de la potencia de tangente. Si eso es así, lo que vamos a conseguir es lo siguiente: una suma de potencias de secante que van a quedar multiplicando a tangente de x por secante de x. ¿Por qué va a quedar multiplicando a tangente de x por secante de x? Bueno, pues recordar lo siguiente: ¿cuál es la derivada de secante de x si u es igual a secante de x? ¿Cuál es su derivada? Bueno, pues ya sabemos que es tangente de x por secante de x. Aquí tenemos la diferencial de x. Bueno, pues si nosotros llegamos a este integrando de aquí, donde tengamos potencias de secante que queden multiplicando a tangente de x por secante de x, nosotros ya sabemos cómo darle solución, porque aquí tenemos a u y aquí tenemos a du. En definitiva, bueno, pues ya vemos que nos queda u al cuadrado por du. Ahora, ¿cómo conseguimos nosotros de esta potencia de tangente de x la función tangente de x? Porque recordad que necesitamos tangente de x y también necesitamos secante de x. Bueno, pues como digo, ¿cómo obtenemos nosotros tangente de x de esta potencia de tangente de x? Bueno, pues como el exponente es un entero positivo impar, ya sabemos que si le restamos una unidad, por ejemplo, si tenemos 5, vamos a obtener esta función y también vamos a obtener otra potencia de tangente, pero esta vez ya vemos que su exponente es par. Bueno, pues tenemos esta multiplicación de aquí. Y como este exponente es par, bueno, pues nos pasaba como antes, tenemos esta identidad trigonométrica. Recordar, tenemos secante al cuadrado de x menos 1 es igual a tangente al cuadrado de x. Bueno, pues como este exponente es un entero positivo par, al dividirlo entre 2, bueno, pues para este caso tenemos tangente de x elevado a 2 y todo ello elevado a la 2. ¿Qué es lo que tenemos dentro de los paréntesis? Esta identidad trigonométrica, que en este caso, bueno, pues ya vemos que queda elevado a la 2. Pero recordad que también necesitamos secante de x. ¿De dónde obtenemos secante de x? Bueno, pues de esta potencia de secante. Si a esta potencia de secante le restamos una unidad, ya sabemos que vamos a obtener secante elevado a esto de aquí, multiplicado por secante de x. Entonces ya vemos que vamos a conseguir una suma de potencias de secante que van a quedar multiplicando a secante de x por tangente de x. Y en este caso hemos convertido esta potencia de tangente en una potencia de secante empleando esta identidad trigonométrica. Bueno, pues para que lo entendáis mejor, aquí lo tenemos. Recordad que partimos de que este exponente es un entero positivo impar, que lo representamos de esta manera. Y ya sabemos que de esta potencia de tangente tenemos que obtener tangente de x, y de esta potencia de secante tenemos que obtener secante de x. Bueno, pues ya sabemos que para obtener este factor simplemente le tenemos que restar a este exponente una unidad. Bueno, pues le restamos una unidad, aquí lo tenemos, tenemos aquí esta potencia de tangente, pero esta vez está elevada a un entero positivo par, y queda multiplicando por tangente. Y para obtener el segundo factor, bueno, pues ya sabemos que tenemos que restar a este exponente una unidad. Restándole a este exponente una unidad, obtenemos nuevamente esta potencia de secante que queda multiplicando a secante de x. Bueno, pues reorganizando todo esto, ya vemos que obtenemos lo siguiente. Aquí tenemos la potencia de secante de x que está multiplicando a secante de x por tangente de x, pero aquí tenemos una potencia de tangente. ¿Cómo la convertimos nosotros en una potencia de secante? Bueno, pues como este exponente es par, ya sabemos que podemos emplear esta identidad trigonométrica. Bueno, pues aquí lo tenemos. ¿Y qué es lo que tenemos dentro de los paréntesis? Como digo, tenemos esta identidad trigonométrica que queda elevada a este número. ¿Cómo obtenemos este número si este exponente es par, un entero positivo de par y no es 2? Bueno, pues ya sabemos que lo tenemos que dividir entre 2. Bueno, pues desarrollando este binomio, lo que vamos a obtener es una suma de potencias de secante que van a quedar multiplicadas por secante de x y por tangente de x. Si conseguimos eso, bueno, pues como tenemos una suma de potencias que están multiplicando a esta multiplicación de aquí, esa suma ya sabemos que la podemos representar con la suma de integrales. Y centrándonos solo en una integral, porque ya sabemos que todos los integrandos tienen una potencia de secante que están multiplicando a esto que tenemos dentro de los paréntesis, bueno, pues como digo, centrándonos solo en una integral, ya vemos que u es igual a secante de x, que su derivada es igual a tangente de x por secante de x
por el diferencial de x, que eso es lo que tenemos en todas las integrales. Bueno, pues realizando la correspondiente sustitución, ya vemos que aquí tenemos u y aquí tenemos du, o lo que es lo mismo, esta integral de aquí, que al darle solución, como ya sabemos, y al sustituir nuevamente u por secante de x, vamos a obtener la solución. Bueno, pues antes de ver los demás casos, vamos a realizar un ejercicio para el primer caso. Bueno, pues tenemos que evaluar esta integral de aquí. Y como tenemos tangente de x que está multiplicando a secante de x, nos tenemos que centrar en el exponente de la función tangente. Bueno, pues ya vemos que tenemos un entero positivo impar. Y ya sabemos que tenemos que conseguir tanto tangente de x como secante de x. Porque ya sabemos que esta multiplicación va a quedar multiplicando a todas las potencias de secante. Bueno, pues ¿cómo obtenemos nosotros tangente de x y secante de x? Ya sabemos que a estos dos exponentes les tenemos que restar una unidad. Bueno, pues si hacemos eso, ya sabemos que lo de la parte de la derecha es igual a lo de la parte de la izquierda. Esta potencia de secante nos da igual porque va a quedar multiplicando a secante de x por tangente de x. Nos tenemos que centrar ahora en esta potencia de tangente. Y recordad que si aquí tenemos un exponente positivo impar, al hacer menos 1, bueno, pues ya sabemos que aquí vamos a obtener un número par. En este caso, como hemos obtenido 2, bueno, pues ya sabemos que tenemos esta identidad trigonométrica de aquí. Pero si hubiésemos obtenido cualquier otro número par que no hubiese sido 2, por ejemplo 4, bueno, pues ya sabemos que al dividirlo entre 2, bueno, pues obtenemos esto de aquí. Tenemos tangente al cuadrado y todo ello al cuadrado. Pero lo que tenemos dentro de los paréntesis, como siempre vamos a tener este exponente que es igual a 2, tenemos esta identidad trigonométrica que va a quedar elevada al número que tengamos aquí. En este caso, como hemos obtenido 2, bueno, pues ya sabemos que es igual a esta identidad trigonométrica. Bueno, pues antes de nada, como le hemos restado una unidad y hemos obtenido lo que tenemos en la parte de la derecha, realizando la correspondiente sustitución, llegamos a este integrando. Y como digo, centrándonos en esta potencia de tangente, como el exponente es igual a 2, ya sabemos que tenemos esta identidad trigonométrica. Ya sabemos que lo que tenemos fuera de los paréntesis queda multiplicando a los dos términos que tenemos dentro de los paréntesis, obtenemos esto de aquí. Ya sabemos que tenemos secante elevado a la 6 que queda multiplicando por secante elevado a la 2 y obtenemos secante elevado a la 8 multiplicado por tangente de x por secante de x, es decir, esta secante no la vamos a multiplicar por esta potencia de secante, porque ya sabemos que necesitamos tanto tangente como secante de x. Bueno, pues ya sabemos que también todo esto multiplica a 1 y obtenemos esta resta. Como hemos obtenido una resta, bueno, pues ya sabemos que la podemos representar con las restas de las integrales. Obtenemos estas integrales de aquí. Y ya vemos que en las dos integrales tenemos una potencia de secante que está multiplicando a tangente de x por secante de x. Bueno, pues como le damos solución, ya sabemos que u es igual a secante de x, que su derivada es igual a tangente de x por secante de x. Realizando la correspondiente sustitución obtenemos estas dos integrales y dándole solución, como ya sabemos, y volviendo a sustituir u por secante de x, obtenemos el resultado. Bueno, pues recordad lo siguiente, que cada vez que tengamos esta multiplicación de aquí, estas dos funciones trigonométricas, el exponente de la función tangente tiene que ser impar. Si eso es así, ya sabemos que vamos a obtener una suma de potencias de secante que van a quedar multiplicando a tangente de x por secante de x. Bueno, pues vamos a ver ahora el segundo caso para este mismo integrando. Es decir, tenemos esta multiplicación nuevamente, pero esta vez nos está diciendo que n es un entero positivo par, este de aquí. Esta vez estamos con la función secante de x. Eso significa que vamos a obtener una suma de potencias de tangente que van a quedar multiplicando a secante al cuadrado de x. ¿Por qué? Porque ya sabemos que si u es igual a tangente de x, ya sabemos que su derivada es igual a secante al cuadrado de x. Entonces, si obtenemos una suma de potencias de tangente de x que estén multiplicando a secante al cuadrado de x, nosotros ya sabemos cómo obtener la integral. Bueno, pues ¿cómo llegamos nosotros a esa suma de potencias de tangente que queden multiplicando por seno de x al cuadrado? Bueno, pues partimos de que este exponente, este de aquí, es un entero positivo par, y recordad que lo representamos de esta manera. ¿Qué es lo que necesitamos obtener de esta potencia de secante? Necesitamos este factor de aquí, secante al cuadrado de x, porque ya sabemos que necesitamos potencias de tangente que queden multiplicando por secante al cuadrado de x. ¿Cómo obtenemos nosotros este factor? Bueno, pues ya sabemos que a este exponente le tenemos que restar 2. Bueno, pues si le restamos 2, ya sabemos que vamos a obtener secante al cuadrado de x, y también vamos a obtener esta potencia de secante
que la tendremos que convertir en una potencia de tangente. ¿Por qué tenemos aquí 2 paréntesis k menos 1? Bueno, pues si a esto le hemos restado 2, tenemos lo siguiente, secante, y lo voy a poner aquí, tenemos secante elevado a 2k menos 2 de x por secante de x al cuadrado. Bueno, pues si factorizamos esto de aquí, ya vemos que obtenemos 2 paréntesis k menos 1. Ahora, este exponente siempre va a ser un entero positivo par, porque a este exponente, que ya sabemos que es un entero positivo par, si le restamos 2 unidades, ya sabemos que vamos a obtener un entero positivo par. Como vamos a obtener un entero positivo par, recordad que tenemos esta identidad trigonométrica. Y separando el 2 de este otro exponente, bueno, pues si el exponente no es igual a 2, pero es un entero positivo par, ya sabemos que lo tenemos que dividir entre 2, y es el exponente que colocamos aquí. Bueno, pues una vez que hemos convertido esta potencia de secante en este binomio de aquí, si lo expandimos, lo que vamos a obtener es una suma de potencias de tangente que van a quedar multiplicadas por secante al cuadrado de x. Si eso es así, ya sabemos que como tenemos una suma, la podemos separar en una suma de integrales y centrándonos solo en una integral, porque ya sabemos que tenemos siempre como integrando una potencia de tangente que queda multiplicando a secante al cuadrado de x. Bueno, pues centrándonos solo, como digo, en una integral, ya sabemos que u es igual a tangente de x y que su derivada es igual a secante al cuadrado de x. Bueno, pues aquí tenemos u y aquí tenemos a de u. En definitiva, tenemos esta nueva integral, que como ya sabemos dar resolución y sustituyendo nuevamente u por tangente de x, vamos a obtener el resultado. Bueno, pues antes de ver el último caso, vamos a realizar un ejercicio para el caso 2. Bueno, pues tenemos que evaluar esta integral de aquí. Esta vez no nos vamos a centrar en tangente de x porque ya vemos que su exponente no es un entero, ya vemos que tenemos una fracción. Bueno, pues nos vamos a centrar en el exponente de esta función y ya vemos que es par. Como es par, ya sabemos que lo que tenemos que obtener es lo siguiente: potencias de tangente de x que queden multiplicando a secante al cuadrado de x. Bueno, pues como necesitamos secante al cuadrado de x, ¿cómo obtenemos ese factor? Ya sabemos que a este exponente le tenemos que restar 2 unidades. Si le restamos 2 unidades, ya sabemos que lo de la parte de la derecha es igual a lo que tenemos en la parte de la izquierda. Bueno, pues realizando la correspondiente sustitución, obtenemos este nuevo integrando. Y recordar que aquí siempre como exponente vamos a obtener un número par, porque si este es par y le restamos 2, este exponente tiene que ser par. Ahora, como hemos obtenido 2, bueno, pues ya sabemos que tenemos esta identidad trigonométrica. Bueno, pues ya sabemos que lo que tenemos fuera de los paréntesis queda multiplicando a los dos términos que tenemos dentro de los paréntesis y obtenemos este nuevo integrando. Como tenemos una suma, ya sabemos que podemos obtener las sumas de las integrales, aquí las tenemos, y ya vemos que en cada integrando tenemos una potencia de tangente que está multiplicando a secante al cuadrado de x. Bueno, pues como hemos obtenido esos integrandos, ya sabemos cómo darle solución. U es igual a tangente de x, su derivada es igual a secante al cuadrado de x por la diferencial de x, que eso es lo que tenemos en todas las integrales. Bueno, pues realizando la correspondiente sustitución y dándole solución, como ya deberíamos de saber, bueno, pues llegamos a este resultado. Recordar que u nuevamente lo tenemos que sustituir por tangente de x. Bueno, pues como digo, aquí tenemos el resultado. ¿Qué nos pasa para el caso 3? Bueno, pues vamos a verlo rápidamente. Nos dice que si tenemos este integrando, bueno, pues que si m es par y n es impar, tenemos que escribir este integrando en términos de secante de x y luego simplemente emplear la integración por partes. ¿Y por qué lo tenemos que convertir en secante de x? Bueno, pues fijaros en el exponente de la función tangente de x. Nos está diciendo que es par. Si le restamos una unidad, vamos a obtener lo siguiente. Si partimos, por ejemplo, de 4, bueno, pues si le restamos una unidad, tenemos tangente elevado a la 3 por tangente de x. Pero esto nosotros no lo podemos convertir en potencias de secante porque necesitamos que este exponente sea par. Y para el caso 2 necesitamos que este exponente sea un entero positivo par y que no sea un entero positivo impar. Porque si era par, recordad que teníamos secante, por ejemplo, a la cuarta de x. Al restarle 2, bueno, pues tenemos secante elevada a 2 y aquí tenemos secante elevada a 2. Pero si es impar, bueno, pues tenemos, por ejemplo, elevada a 5, al restarle 2 unidades tenemos secante elevada a 3 y aquí tenemos secante elevada a 2. Sí que tenemos secante elevada a 2, pero aquí tenemos una potencia de secante que vemos que su exponente es impar y tendría que ser par.
Bueno, pues no le podemos dar solución ni con el caso 1 ni con el caso 2, pero nos está diciendo que si convertimos este integrando en términos de secante de x, que podemos emplear la integración por partes. Bueno, pues vamos a ver el último ejercicio para este último caso y dejamos el vídeo. Bueno, pues tenemos que evaluar esta integral de aquí. Bueno, pues ya vemos que tenemos como exponente para la función tangente un número par y un número impar para la función secante. Es decir, que no podemos emplear ni el caso 1 ni el caso 2. Pero como lo tenemos que convertir en términos de secante, aquí ya lo tenemos. ¿Cómo convertimos esta potencia de tangente en una potencia de secante? Bueno, pues recordar que como este exponente sí que es par, ya sabemos que tenemos esta identidad trigonométrica. Si no fuese 2, bueno, pues ya sabemos que lo tenemos que dividir entre 2 y el resultado, bueno, pues queda aquí, como exponente. Pero no es el caso, como es igual a 2, bueno, pues ya sabemos que lo sustituimos por esta identidad trigonométrica. Ya sabemos que este término multiplica a los dos términos que tenemos dentro de los paréntesis y llegamos a este integrando. Como tenemos una resta, ya sabemos que la podemos representar con las restas de integrales. Bueno, pues llegamos a estas dos integrales. ¿Cómo le damos solución a estas dos integrales? Para esta integral de aquí ya sabemos darle solución, ya sabemos que es igual al logaritmo natural de estas sumas de funciones trigonométricas y aquí tenemos la constante. ¿Y cómo le damos solución a esta integral? Bueno, pues recordar que esto ya lo vimos en vídeos anteriores, cuando vimos el despeje de integrales. Y para recordarlo, bueno, pues aquí tenéis la solución. Como digo, esto ya lo hemos visto en vídeos anteriores. Ya sabemos que esta parte es igual a lo que tenemos en la parte de la derecha y obtenemos este integrando. ¿Cuál es el factor más complicado que sí que podamos obtener? Su integral ya sabemos que es secante al cuadrado. Bueno, pues aquí lo tenemos, obtenemos su integral y ya sabemos que es tangente de x. Y la derivada de secante de x, bueno, pues ya sabemos que es secante de x por tangente de x. Realizando la correspondiente sustitución, empleando la integración por partes, bueno, pues ya vemos que llegamos a esto de aquí. Y recordar que en la parte de la derecha tenemos la misma integral, bueno, pues pasándola al otro lado, es decir, despejando para esa integral, obtenemos el resultado. Y voy rápido porque esto ya lo hemos visto, como digo, en vídeos anteriores. Bueno, pues aquí tenemos el resultado de esta integral y aquí tenemos el resultado de esta otra integral. Bueno, pues uniendo los resultados ya vemos que obtenemos esto de aquí. Y como esto lo podemos restar, bueno, pues ya vemos que el resultado es este de aquí y me ha faltado la c. Bueno, pues recordar lo siguiente, que cuando este exponente sea un entero positivo impar, ya sabemos que tenemos que llegar a una suma de potencias de secante que queden multiplicando a tangente de x por secante de x. También sabemos que si este exponente es un entero positivo par, tenemos que llegar a una suma de potencias de tangente que estén multiplicando a secante al cuadrado de x. Y por último, bueno, pues ya hemos visto que si tenemos este exponente es par y este es impar, tenemos que convertir este integrando en términos de secante de x y luego simplemente darle solución. Y para darle solución ya hemos visto que hemos tenido que emplear tanto la integración por partes como el despeje de integrales. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a ver las sustituciones trigonométricas. ¡Hasta la siguiente!